Perfecto. Bueno. Bueno, ahora entonces lo que vamos a ver es las estrategias que los ositos, en particular los ositos de Xenopus, tienen, de modo que, que estas características que tienen, lo que hacen es darle de alguna manera una vida larga dentro, porque nosotros decimos, se empiezan a almacenar mensajeros, que se van a traducir, quién sabe, en la fecundación, en la segmentación. Entonces, ¿y por qué no se traducen antes? Sería la pregunta. ¿O por qué no se degradan antes? ¿Sí? Y hay unas estrategias que son bastante interesantes, que se empezaron, que después, como van a ver, también muchas de estas estrategias están en otros grupos también, pero se describieron por primera vez en Xenopus, ¿sí? Y por eso es que se saben bien y se conocen bien. En los otros no hay la misma información que hay en esto, porque hay toda una historia detrás de todo esto, ¿no? Para eso tenemos que recordar otra vez cómo es la estructura de un mensajero, ¿sí? Ustedes recuerdan que cuando el ADN que se va a transcribir, ¿sí? Nosotros podemos ver que hay, que cuando se transcribe empiezan en una zona, ¿sí? Que es la zona donde se inicia la transcripción. Luego esto se va a transcribir hasta que encuentran un stop, ¿sí? Un punto donde la terminación se termina, ¿sí? Sin embargo, esto que se va a transcribir no va a ser el ARN, que como vimos antes, este ARN mensajero, se va a modificar, ¿sí? ¿Cómo se va a modificar? Como vimos, también se le va a agregar el capping en el 5', la cola de poli-A en el 3', y va a sufrir lo que se conoce como splicing alternativo, o sea, se van a empezar a empalmar los exones, y se van a formar loops en donde son donde están los intrones. Esos intrones van a haber enzimas que los van a reconocer, y finalmente se van a terminar empalmando todos los exones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a tener que se transcribe esto. Sin embargo, lo que se traduce comienza en un sitio específico, que es el sitio de traducción, ¿sí? Y termina en otro sitio de traducción. Es decir, que lo que quiero decir es que no todo el mensajero se traduce, ¿sí? Vamos a tener una región 5' que no se traduce y una región 3' que no se traduce. Y estas regiones vamos a ver que son muy importantes en estas estrategias que yo les cuento que tienen los ositos, que tienen los mensajeros, que de alguna manera evitan que se traduzcan, ¿sí? Bueno, ¿sí? Una de las hipótesis que más está probada y que fue como la primera que se describió, es la hipótesis, lo que se conoce como hipótesis del ARN mensajero disfrazado, ¿sí? Si bien está planteado como una hipótesis, hoy se sabe que esta hipótesis en Xenopus y en otros grupos, como vamos a ver, por ejemplo, en Drosophila también, tienen esta estrategia, muchos mensajeros, que van a depender de las secuencias, ¿sí? De estos extremos. O sea, lo que quiero decir es que no todos van a sufrir esto, ¿sí? Van a sufrir dependiendo de la secuencia que tienen. Si la secuencia esa tiene la señal para que esto pase, va a pasar, si no, no. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice, lo que muestra esto? Que los ARNs, de alguna manera, forman entre ellos mismos un loop, ¿sí? Forman esto que ven acá, ¿sí? Forman un loop entre el extremo 5' y el 3', de modo que todos los factores necesarios para la traducción no se pueden meter ahí y empezar la traducción. O sea, recuerden que para que la traducción se dé tienen que estar los factores que inician la traducción
y se tiene que meter en los ribosomas y empieza a traducir, ¿sí? Si esto está bloqueado, no lo van a poner a hacer, ¿sí? Entonces, lo que se vio en que en Xenopus existe una proteína que se llama masquina, ¿sí? Que esta proteína va a unir, ¿sí?, el extremo 5' con el extremo 3', ¿sí? ¿A través de quién? A través de una proteína que se llama CPB, ¿sí? Que es la proteína, se llama elemento, a ver, de unión a la poliadenilación citoplasmática. ¿Sí? El nombre nada que ver porque está en inglés, ¿no? En binding, ¿sí? Cytoplasmatic polyadenylation, ¿sí? Entonces, esta proteína, la o sea, esta proteína masquina, ¿sí?, está entre el 5' y el 3' a través, por un lado, de uno de los factores de iniciación de transducción, que es 4E, y y el elemento de poliadenilación citoplasmática. Por lo tanto, los otros factores de iniciación, ¿sí?, en principio es el 4G, el que se une, no se pueden unir porque está bloqueado. ¿Entienden lo que pasa? Se forma un rulo, ¿sí? Entonces, todos los factores de iniciación de la traducción no se pueden meter ahí. En un momento del desarrollo, ¿sí?, que depende de qué momento es, depende de la señal, va a haber ciertos cambios que van a modificar esto. Entonces esos cambios van a permitir que se pueda dar la traducción. En particular, lo que pasa es que, en particular, si la señal de progesterona en el momento de la ovulación, esto se puede dar también en otros momentos, ¿sí?, pero esto es el que más está estudiado, que sabe que la progesterona, ¿sí?, que la progesterona, porque en anfibios, ¿qué pasa? En el momento de la ovulación hay una señal, particularmente de LH, aumenta LH, tiene receptores, ¿sí? Entonces todas las células foliculares liberan progesterona, ¿sí? Y lo que hace la progesterona en el ovocito es fosforilar a CPB, ¿sí? Acuérdense que esto yo se los dije en la primera clase. Nosotros vamos a hablar mucho de distintas proteínas. Muchas proteínas se activan cuando se fosforilan, ¿sí? Por lo tanto, va a haber una quinasa, ¿sí?, que después vamos a ver cuál, una quinasa que fosforila CPB, ¿y qué es lo que va a pasar? Cuando CPB se fosforila, se va a poder unir otro factor, que se llama factor específico de poliadenilación y segmentación, ¿sí? Esto se une en esta secuencia, estamos hablando todo siempre de la secuencia 3', y eso va a permitir que se una una enzima, que es la poliapolimerasa, y esta lo que hace es alargar la cola de poli-A, ¿sí? Acuérdense que teníamos una poliadenilación nuclear, ¿sí? Pero también hay una poliadenilación citoplasmática. Entonces, esta poliapolimerasa agranda la cola de poli-A, empieza a meter adeninas, 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 adeninas. Acá se puede unir la proteína de unión a poli-A, y esto lo que va a hacer es desbloquear toda esta unión 3', 5', permitiendo que todos los factores de iniciación de la traducción se unan una de las unidades, la pequeña de los ribosomas, esto se desenrosca y comienza la traducción. ¿Me siguieron? ¿Hay alguno que está perdido? Yo me quedé con una duda respecto al 4E. Sí. Si simplemente se une a la masquina y es uno de los factores que evita Sí. que eso se desarme, o no se tiene alguna interacción con el 5' o algo. No. En particular para el dibujito, más que nada. Sí. Lo que hace es, en realidad la masquina está bloqueando la unión hacia el otro factor, que es el 4G. Hay otros más también, ¿no? Entonces, la masquina es la que está haciendo esa interacción, ¿sí? Entonces y a su vez todo esto está como pegado y como bloqueando este sitio. Entonces,
Si esto no se corre, digamos, no queda libre el sitio de unión para el factor 4G y no puede empezar. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Sí, esto quiero que lo... Sí. Ay, sí, perdón, no terminé de hablar. No, digo que quiero que lo tengan claro porque después vamos a ver que yo voy a hablar mucho de... A ver, hay una cosa que después yo les voy a comentar, que esta parte es muy importante, digamos, esta secuencia es muy importante. No todos tienen la secuencia de reconocimiento a CPB. Entonces, en el citoplasma está esta proteína, pero solo va a ser binding en los que tengan la secuencia y la reconozcan. Entonces van a ver que después yo les voy a decir algunos factores, mensajeros, digamos, se pueden poliadinilar, otros no se pueden poliadinilar. Se van a poder poliadinilar los que tengan esa secuencia y que tengan CPB asociado. ¿Está bien? Sí, ahora, ¿quién era? Sí, yo, ¿qué tal? Me quedé un poco perdida. ¿Qué pasaba cuando se unía la proteína de unión al poli A? Acá, ¿sí? Sí, sí. Lo que hace esta proteína va a ser la que va a hacer el reconocimiento a los factores de iniciación. ¿Sí? A ver, les repito otra vez, o sea, lo que vemos es que CPB, ¿sí?, está asociado, pero hay una proteína que está bloqueando y que está formando un rulo entre los extremos 5' y 3'. Cuando llega la señal de progesterona, esta se fosforila, ¿sí? Cuando esta se fosforila, sufre un cambio conformacional, ¿sí? Entonces se puede unir este factor específico de poliadenilación, ¿sí? Y va a permitir que se una una poliapolimerasa que empieza a agrandar la cola. Esto es el sustrato, digamos, como quiera llamarlo, donde se va a poder unir la proteína de unión a la poli A, y esto, cuando esto sucede, esto puede unir, digamos, todo todo este factor de iniciación y desbloquear todo y desengancharlo de la máquina. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Muy bien. Fíjense en esto como para que tengan una idea. Miren, acá tenemos un Western blot. ¿Saben todos lo que es un Western blot? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que hacen en un Western blot es una reacción antígeno-anticuerpo, lo mismo que hicimos con la inmuno, pero, a ver si puedo, por las dudas que haya alguien. Vamos a recordar esto, porque también lo van a ver en los papers. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos una inmunocitoquímica nosotros reconocíamos a una proteína que estaba acá por medio de un anticuerpo? ¿Sí? Supongamos que estamos reconociendo CPB, ¿sí? Entonces, tenemos un anticuerpo anti-CPB y que lo reconocemos con algo, ¿sí? En el Western blot lo que hacemos es una electroforesis, por lo cual yo voy a tener, ¿sí?, le voy a poner como cualquier electroforesis, las proteínas se me van a separar por carga. Yo voy a tener acá las de menos peso molecular y acá las de más peso molecular. ¿Está bien? ¿Sí? Yo las separé por peso molecular. Lo que se hace en un Western es, si esta pongámosle que es CPB, lo que voy a hacer es reconocerla por un anticuerpo específico a esta proteína. Entonces, esto yo lo vería en una electroforesis común. En un Western blot yo vería esta sola proteína, ¿sí?, en esta línea. ¿Por qué? Porque es la única que este anticuerpo reconoce solamente a esta y no reconoce a todas las demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos a ver a esto. No sé por qué me cuesta venir directamente. Esto es lo que hicieron acá, ¿no? Para ver, acá hay todo este modelo que es divino, los papers que llegaron, porque
esto es una cosa muy importante que esto es un modelo hermoso y todo, pero no se hizo a partir de un experimento, ¿sí? Se hizo a partir de muchísimos experimentos independientes, y con eso llegaron a este modelo, ¿tá? ¿Sí? No es que se hace de un paper, de un trabajo, ¿sí? Se va armando, es como un rompecabezas que se va armando. Muy bien. Esto es uno de los trabajos. Bueno, justamente el grupo fue el que describió todo este modelo, y en uno de los trabajos lo que muestran es esto, que cuando el ovocito no tiene progesterona, cuando está quiescente, ¿sí? Y yo hago un Western blot, yo veo que hay CPB. Acá te estoy marcando CPB, ¿sí? Yo veo que hay CPB. ¿Sí? Pero sin embargo, cuando yo a esta misma membrana la pongo con fósforo marcado, con fósforo lo que hago es ver las proteínas que están fosforiladas, solamente se van a marcar las proteínas fosforiladas, ¿sí? Y esto se hace mucho, ya después Mariano les va a contar también que en la fecundación se fosforilan un montón de proteínas, ¿sí? Si se fijan acá, cuando yo lo marco con fósforo, CPB, ninguna proteína prácticamente está fosforilada, ¿sí? Cuando yo le pongo progesterona, ¿sí? Cuando yo activo ese ovocito con progesterona, obviamente, ¿en qué estadio tienen que estar los ovocitos para poder hacer este experimento? A ver quién me dice. De los de Durie o Dumont, no sé cómo quieran. 6. Claro, ¿sí? Porque un ovocito, si yo induzco a una hembra, ¿sí? Para que ovule, que es lo que ustedes van a hacer en el trabajo práctico si alguna vez podemos volver, si la hembra tiene todos ovocitos en los primeros estadios, la hembra no va a ovular. La hembra lo que ovula son los estadios 6, ¿sí? Muy bien. Entonces, si se fijan acá, lo que vemos es el Western blot se va marcando CPB, y a la misma altura yo veo que este CPB se fosforiló. ¿Sí? Con eso yo estoy demostrando que se requiere la señal de progesterona para que esto se dé, ¿sí? Para que la fosforilación de CPB se dé. Muchas veces no es tan directo, no es ella la que lo fosforila, sino que la fosforila a través de intermedios, que es seguramente lo que pasa, ¿sí? De una quinasa o lo que sea, ¿sí? Y lo que se ve también es que cuando le pongo más progesterona, esto es ruptura de la vesícula germinal, breakdown de la vesícula germinal. ¿Se acuerdan que yo les dije que el núcleo lo llamamos vesícula germinal? Y lo van a ver en todos los papers, sobre todo cuando se refieren a anfibios, cuando se rompe el núcleo, o sea, cuando es una manera de saber que la meiosis sigue, ¿sí? ¿Se acuerdan que se tenía que romper la membrana nuclear? Se rompe y los cromosomas se ubican en la placa metafásica y sigue toda la historia, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, lo que veo es que una marca de CPB, esta no importa, esta de acá arriba, que se ve también que aparece otra isoforma, hasta ahora no les importa. Y lo que vemos también es que se fosforilan muchas otras proteínas, ¿sí? Que están, o sea, como que se inicia una cascada de fosforilación, ¿sí? Lo que más me interesa es ver esto, que haciendo un Western blot y una marcación con fósforo, yo puedo ver si se fosforila una proteína o no. Y esto van a ver que es una herramienta que se va a usar mucho en los distintos experimentos, en las distintas cosas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Franco. Dijiste que vos vas, en la diapo anterior, Sí. vas a ver distintas bandas debido a que se fosforilan otras proteínas, pero dijiste que si agregás más progesterona, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que acá, digamos, acá tenemos progesterona. O sea, decís más. Sí, No, progesterona no es en un que estadio más agregás, avanzado. perdón, por ahí me expresé más, no es que agregás más progesterona, es que prosigue en el tiempo, digamos. Claro, perfecto. La señal de progesterona es una.
Está bien, sí, sí, por ahí. Paula, te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Quién es? Ana, acá te prendo el video. Entonces, yo me quedé con que la historia termina en que se En realidad polianilan. empieza la historia, ¿eh? En realidad empieza, pero bueno, sí, sí. Con la fosforilación se puede polianilar este mensajero y qué pasa con las demás proteínas que están unidas a, o sea, ¿eso hace que se liberen o hay otras cosas que pasan con esas otras proteínas que están unidas? ¿Con estas? ¿Qué es lo que habilitaría esto a ser retraducido? Esto, que se pueda poner acá toda la maquinaria de inicio de la traducción, que se puedan acá poner los factores de iniciación de la traducción y el ribosoma se puede ubicar. Y eso Bien. solamente va a pasar cuando esta proteína se vaya, cuando la máquina se vaya. Bien. Bien. Muy bien. Igual después lo vamos a ver con ejemplos bien claros, ¿no? De esto. Bueno, otra hipótesis, que en realidad estas hipótesis muchas tienen que ver con esto mismo, es esta cola de poli A. La secuencia que haya en la cola de poli A es necesaria y es suficiente, y ahí está la información para la poliadenylación, ¿sí? O sea, esa cola de poli A tiene una secuencia, ¿sí? Que si bien es una secuencia que está conservada, es distinta, no todos los mensajeros tienen la misma secuencia, entiendan eso, ¿sí? Entonces, dependiendo de la secuencia que tienen esa cola de poli A, va a ser posible que se pueda traducir o no, ¿sí? Entonces, el CPB, que está es una proteína que está en el citoplasma, va a poder reconocer a los ARNs que tengan la secuencia, que lo reconozcan, ¿sí? Que la 3' tengan la secuencia donde ellos se puedan unir, ¿sí? Y la cola de poli A, también la secuencia de la cola de poli A, es importante porque los mensajeros, ¿se acuerdan que vimos en la segunda clase por ahí que dijimos, y lo vimos bien con el ejemplo de Drosophila, que dijimos, los mensajeros se ubican en esta zona más polar, otros mensajeros se ubican por acá, otros por acá? Muchas veces la ubicación, ¿sí?, depende de la secuencia esta, ¿sí?, de la 3'. La 3' tiene información para poliadenylarse y tiene también información de ubicación, digamos, de de qué lugar van a ocupar en el citoplasma. ¿Sí? Después vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero sepan que la localización de los citoplasmas, o sea, que esa cola de poli A tiene más de una función, ¿sí? Y por otro lado, otra vez, la cola de poli A me dice cuánta vida tiene en el citoplasma ese mensajero. En general se dice, ¿sí?, que los mensajeros que tienen cola larga, ¿sí?, van a tener vida corta. O sea, vida corta quiere decir que se van a traducir rápidamente. Y los que tienen cola corta van a tener vida larga. ¿Por qué? Porque los que tienen cola corta y obviamente tienen esa secuencia para ser reconocidos por CPE, se pueden poliadenilar. ¿Sí? Ahora Una vamos a ver. pregunta. No entendí nada de esto. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién me habla? Diego, Diego. ¿No entendiste nada de qué? ¿De lo anterior tampoco? no, con cola de poli A. Ah, que la cola de poli A, ¿sí?, tiene una secuencia, ¿sí?, tiene una secuencia específica que es distinta en los distintos ARNs, ¿sí? No es siempre igual esa cola. Y dependiendo de la secuencia, esa secuencia me va a dar información de cuándo se va a traducir ese mensajero y qué ubicación va a tener en el citoplasma, muchas veces también. ¿Por qué? Porque si tiene una cierta secuencia, por ejemplo, de reconocimiento a CPB, que es una proteína que está en el núcleo, si CPB la reconoce, la puede alargar la cola. Entonces, un mensajero que tenga una colita corta, pero tenga esa secuencia, es posible de que se pueda poliadenilar y se pueda traducir en otro momento. Ahora bien, ¿sí?, ¿en qué momento se va a traducir? Depende, no depende de ello, sino depende de señales externas, ¿sí? Por ejemplo, la progesterona es una señal para la poliadenilación,
¿sí? Vamos a ver también después algunos ejemplos de que en la fecundación hay señales que son cambios iónicos en general, que son señales de poliadenilación, ¿sí? Entonces empiezan a traducir en ese momento el mensajero y no tanto. Entonces, en general las que tienen colita corta, esa cola se puede llegar, si tienen las señales necesarias, se puede llegar a alargar y se puede traducir. Si la tiene larga, en general, te digo, van a ser los que se van a traducir más rápido. ¿Sí? ¿Sí? Yo ahí te Después lo puedo vamos a ver preguntar algo. algunos ejemplos, y lo vamos a ver fundamentalmente con un ejemplo muy rápido ahora, ¿sí? Con CMOS. Ahora les voy a contar un ejemplito como para que vean ese mensajero, por qué se traduce en ese momento, ya en 5 diapos. Sí. Pero no chocan las dos hipótesis, ¿no? ¿Cómo? Como que las dos hipótesis van como juntas, la de... Es que es por eso les decía que van medio juntas estas dos hipótesis. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa que no todos tienen, por ejemplo, masquina, ¿sí? No todos, pero la masquina está relacionada con la alargue de la cola, así que van relacionadas. Sí. ¿Quién me quería En preguntar? realidad, yo, Camila. Camila, sí. Dos cosas que me generan duda. En realidad, más allá de que este extremo de 3' UTR tenga o no la secuencia de reconocimiento, tiene que ver también con algún efecto como de que no entran las proteínas porque la cola es muy chica, No, lo que... relacionado a esto de cola larga, vida corta, porque se traduce rápido. Sí, lo que tiene es que, por ejemplo, en este CPB, que es un factor, como vamos a ver que también está en mamíferos, esto, digamos, ¿sí? Esta proteína, ¿sí? Puede reconocer a un sitio específico de reconocimiento, digamos, ¿sí? Entonces, no todos tienen estas secuencias. Y aparte hay otras secuencias también dentro de esa cola, y eso va a determinar el tamaño de la cola. O sea, no todos los mensajeros tienen el mismo tamaño de la cola. Ahora, ¿por qué hay cuál es no sé, como el mecanismo? Por algunos son cortos y otros son largos. Eso está, supongo, dentro de la información de los genes que se están transcribiendo. ¿Sí? Vienen con eso adosado, digamos. Lo que me parece es importante, que es por ahí tener en mente, que algo que mucho tiempo, no les digo hace ya muchos años, que se saben que estos extremos 3' y 5' tienen un montón de información. Antes eran como residuos, si decía, bueno, nosotros tenemos el mensajero, esto medio que sobra, ¿y para qué sirve? Y eso sirve porque ahí está la información para decir, bueno, lo traducimos, no lo traducimos, y un montón de que lo atacan las exonucleasas o no lo atacan las exonucleasas, etcétera. ¿Sí? ¿Te respondí? Claro, y a eso, sí, y a eso en realidad llevaba como la otra pregunta, que es que estas hipótesis me dejan en claro de por qué no se traducen, pero no me terminan de convencer en por qué no son degradados. Bueno, no son degradados fundamentalmente por el extremo 5' también, ¿eh? El que tengan capping, eso es, por un lado, es la protección contra el exonucleasas, digamos, están en el extremo prima, pero fundamentalmente también en el extremo 5', porque no hay reconocimiento, ¿sí? Digamos, la degradación no se degradan de una sola manera los mensajeros, ¿sí? Los mensajeros se degradan por distintas cosas que hay en el citoplasma y lo degradan. Y de alguna manera estas modificaciones en la cola lo están protegiendo la degradación. Ahora creo que yo tengo algunos ejemplos, ¿sí? De algunos nada más, ¿sí? Pero Dale, buenísimo. no sé si te voy a resolver todo, pero si seguís que... ¿quién sos? Renata, ¿no? No, soy Camila. Ah, Camila. Cualquier cosa, si no, lo volvemos a ver entre hoy y la clase que viene, por ahí ya se te resuelva esta duda, pero si no, lo volvemos a ver y buscamos por ahí otros más ejemplos. Dale, Me salió mal la frase. Bueno, entonces esto es lo que decía.
Cuando se rompe la vesícula germinal, se reinicia la meiosis, ¿sí? Y cuando esto pasa, esto también hasta ahora créanme, después lo vamos a profundizar un poco más, se liberan ciertos factores que desadenilan, ¿sí? Y los ARNs que no tengan CPB se van a desadenilar, pero los que lo tienen se van a poliadenilar, ¿sí? Y ahora creo que vamos a ver algunos ejemplos. Me parece que por ahí cuando veamos lo de CMOS y todo les puede llegar a quedar un poco más activo, más claro. Hay otras estrategias también. Esta es una de las estrategias y bueno, acá vieron que veníamos medio hablando de Xenopus, pero yo les dije, fundamentalmente hablamos en Xenopus. Yo voy a mechar, voy a hacer algunas otras cosas. Pero esto no es la única manera por la cual los ARN son más o menos estables, ¿sí? Por ejemplo, en mamíferos hay mensajeros, ¿sí? Como los de las caseínas que están en las glándulas mamarias, que frente a prolactina, ¿sí? Que es una hormona que aumenta mucho, aumenta la vida media, ¿sí? O sea, que hay también hormonas, ¿sí? Y ciertas moléculas que aumentan la vida media de los mensajeros, ¿sí? Esto no vamos a ahondar de cómo hay millones de trabajos que lo muestran, pero ya esto, nada más se los cuento a modo de cosas, porque esto no es endocrinología, pero bueno, si a alguno le interesa, hay un montón busquen un review, porque hay muchísimos trabajos que demuestran las distintas estrategias. Otras, por ejemplo, como les decía, los gusanos, gusano X le puse porque no me importa el nombre, este casquete 5', la metilación de este casquete a través de una metiltraferasa, completa la formación de este casquete y se va a poder traducir o no se va a poder traducir dependiendo de cómo es ese casquete, ¿sí? En drosófila, por ejemplo, hay una proteína que se llama SMAU, que es una proteína inhibidora que se une al 3', ¿sí? del mensajero de nano, e impide que se traduzca, ¿sí? ¿Hasta qué momento? Hasta la fecundación, donde pasa algo en la fecundación que va a permitirle traducir. Y en drosófila, fíjense, hay algo muy parecido a lo que pasaba en anfibios. Hay bicoide, que es una proteína, hace un loop con el extremo 3' y el extremo 5', ¿sí? Lo mismo que hacía la masquina. Entonces, toda la maquinaria de iniciación de la traducción no se puede unir, ¿sí? Fíjense, no es la misma proteína, pero está haciendo lo mismo. Y por ahí el caso que mejor conocen ustedes es el que se descubrió en C. elegans, que es la presencia de mensajeros antisentido de distintos mensajeros. Eso sí que ustedes lo van a ver en mamíferos, hay un montón de ejemplos, ¿sí? Desde que se descubrió en C. elegans se vio que estaba en todos los, que está muy representado a lo largo de toda la filogenia. Saben que hay ciertas regiones, hay ciertos genes que van a dar origen a ARN ¿cómo se llaman? Antisentidos, microARNs, no me sabía la palabra, que tienen esta estructura, forman como loops entre ellos, y después viene una enzima, que no importa el nombre ahora, que los corta, ¿sí? Esto sale del núcleo, viene otra enzima, ¿sí? Que lo vuelve a cortar, y entonces vamos a tener secuencias que van a reconocer a ciertos lugares del mensajero, y van a, de alguna manera, van a estar inhibiendo su traducción. Y tal vez eso que lo está inhibiendo, impide que toda la maquinaria transcripción lo pueda traducir. Sí, Diego. Sí, en genética vimos el mismo mecanismo, así como lo explicaste, pero para degradar ARN. Para degradar, bueno. Diciendo que lo protege. No,
Lo que estoy diciendo es que lo que va a estar es regulando la traducción. ¿Por qué? Primero, acá hay dos cosas, sí, lo van a degradar, pero tal vez, sí, por ahí es como una estrategia más de regulación, digamos. O sea, lo que estoy diciendo es que esos mensajeros, ¿sí?, que en un momento están disponibles, en otro momento no están disponibles. ¿Sí? Todo esto en conjunto, lo que estoy diciendo, todas estas estrategias, son estrategias de regulación de la traducción. ¿Sí? Pero no es para preservar este mecanismo, este mecanismo no es para preservar el mensajero hasta la traducción en... o sea, en un principio lo que está haciendo es, en conjunto todo esto lo que está haciendo es regulando la traducción. ¿Sí? Porque esto también pasa en distintos momentos. Y acá creo que puse, bueno, esto, ¿viste? Como vos decías recién, estos ARNs degradan, ¿cómo degradan? ¿Sí? Y ni bien dejando que no se traduzcan, o bloqueando a nivel digamos, del capping, por ejemplo, entonces se va a terminar lo va a terminar bloqueando. Otra cosa que pueden hacer también es acá, por ejemplo, acá sí ves, activando una endonucleasa que lo digiere, ¿sí? O haciendo proteólisis. En estos casos lo está degradando, ¿sí? En estos casos lo está inhibiendo la traducción. ¿Sí? Pero todo esto en su conjunto lo que va a estar haciendo es regulando el momento en que esos mensajeros van a ser traducidos, digamos. ¿Sí? Igual a nivel gameta no me suena como algo eficiente que pase esto. Igual me vas a retar por decir que un proceso biológico no es eficiente, pero me refiero a que ¿para qué estarías gastando energía? Sé que no hay un para qué, pero ¿cómo se gasta energía para sintetizar ARN mensajero durante la ogénesis? Que los vas a terminar degradando para no traducirlos hasta la fecundación. Me suena como raro. Es que te voy a contestar lo que todos me preguntan, y yo también lo pregunté cuando era alumna, y me contestó, vieron que la sala en química biológica, una de las aulitas donde se dan teóricas se llama Carlos Lantos. ¿Saben qué se llama Carlos Lantos? ¿Saben quién fue Carlos Lantos? No. Ay, qué depresión, estoy muy grande. Bueno, Carlos Lantos fue un profesor de química fisiológica, que la verdad que era un excelente profesor, que tiene muchas anécdotas divertidas. Una de las anécdotas más divertidas que tiene es que durmió por muchos años en el laboratorio, ¿sí? Se fue a vivir al laboratorio y trabajaba 24 horas ahí adentro. Pero lo más, me acuerdo que le preguntamos lo mismo, que esa vez no fui yo, pero yo lo hubiese preguntado igual, y él dijo, la naturaleza, ¿cómo era? La naturaleza es, no me acuerdo qué palabra, inteligente, no sé qué, pero no es lógica. Y lo vamos a ver hoy mismo en un ejemplo. Y va a ser, por ejemplo, en el caso de cuando forman los ositos. Los ositos se llegan a formar 10 millones de ositos, de los cuales van a quedar 40.000. O sea, hay una proliferación terrible para que queden 40.000. En la formación del sistema nervioso se forman, no les puedo explicar, no sé, ustedes que hay un montón de que hicieron neurociencias, van a ver que en la formación del sistema nervioso, y lo habrán visto en muchas materias, se forman millones y millones y millones de neuronas, de las cuales la mayoría no va a poder hacer sinapsis y van a terminar muriéndose. Entonces la pregunta es, ¿para qué gastan tanto, para qué se gasta tanto en hacer algo si después se va a morir? O sea, la apoptosis está casi más representada, o está representada al nivel de la proliferación.
Entonces, la pregunta es ¿por qué se hace tanto de cosas que después se van a terminar muriendo? Y me lo podrías contestar vos, ¿qué respuesta me darías vos ahí, Diego? ¿A alguien se le ocurre alguna? Todos le estamos buscando una lógica a la biología, ¿no? ¿A alguno se le ocurre alguna respuesta? ¿Nadie? Pasó y funcionó. Esa fue me parece que es la lógica, ¿no? ¿Cómo? Si funciona, queda. Me parece que esa es la razón que le podemos encontrar a esto. Sí, porque le estamos tratando de buscar una razón, sí, esa puede ser, porque le tenemos que encontrar una relación con nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestro pensamiento que es muy práctico, ¿sí? Pascal dijo, bueno, cuando le preguntaron también para esto, todo de la lógica y de las cosas de la funcionalidad de las cosas, y decir, bueno, ¿para qué sirve un recién nacido? ¿Sí? Un recién nacido que hay que cambiarlo, ¿para qué sirve? Y bueno, porque tendrá una potencialidad, ¿sí? Entonces, las cosas, lo que creo que no siempre hay que buscarle una razón lógica, y después, si uno le quiere encontrar una razón lógica porque necesita buscarle, yo también lo que pienso es que eso lleva a la diversidad, ¿sí? Si yo tengo millones de neuronas haciendo millones de sinapsis, ¿sí? Dentro de esas sinapsis va a haber algunas que van a poder hacerlas y otras que no, y las que no pueden hacer no llegan a hacer la sinapsis, y eso permite un modelado, y todo el modelado y la diversidad animal y la complejidad más animal creo que surgió justamente de esto, ¿no? De prueba y error. Esto porque le estoy buscando yo una lógica, ¿sí? Pero los mecanismos de los RNA interferencia están súper confirmados, están en toda la regulación génica. Si la regulación génica se basa en los microRNA y todo esto. ¿Sí? La misma discusión surgió cuando surgió la apoptosis. Decía, bueno, ¿por qué la apoptosis? ¿Cómo las células programan la muerte? ¿Están locas? ¿Cómo? ¿Y cómo en el desarrollo? Y bueno, en el desarrollo la apoptosis es fundamental. Si no hay apoptosis, no hay nada. No. Es más, si se inhibe la apoptosis, se mueren la mitad de las cosas. No, el desarrollo no termina. Bueno, ¿sí? Bueno, acá tenemos un listado de algunos mensajeros que son guardados en el citoplasma y que son traducidos antes o durante la fecundación. Fíjense que hay un montón, pero los que más van a ver ustedes son las ciclinas, porque nosotros ahora, cuando comience la fecundación, va a comenzar también el desarrollo. Y el desarrollo, ¿qué es? Empiezan las mitosis. Por lo tanto, se van a necesitar toda la maquinaria para estas mitosis, tanto las ciclinas como las quinasas asociadas a la ciclina. Actinas y tubulinas, ¿sí? Histonas, caderinas, porque va a haber uniones también, y bueno, y millones, todas estas cosas que están viendo acá, y un montón que nos faltan, ¿no? Muy bien, ¿en qué momento se van a traducir estos mensajeros? ¿Sí? Se van a traducir durante la maduración, ¿sí? Muchos de estos se van a traducir durante la maduración, muchos en la fecundación o después de la fecundación, y muchos en el desarrollo temprano. Algunos ejemplos les fui contando, ¿sí? Y esto lo vemos bien, por ejemplo, si nosotros ponemos huevos de erizo de mar, que es un modelo que lo vamos a ver en la clase que viene. Si nosotros lo ponemos con un inhibidor de la transcripción, van a ver que el desarrollo temprano sigue ocurriendo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no está usando sus propios productos de síntesis. Claro, porque todos los mensajeros que necesita para el desarrollo temprano ya están almacenados. ¿Sí? Ahora, si nosotros le ponemos un inhibidor de la traducción, nada, no continúan. ¿Sí? Y esto van a ver que en muchas especies de anfibios pasa lo mismo, ¿sí? En anfibios es
prácticamente hasta las 30 y pico de células es independiente del genoma del embrión. Depende del genoma lo que se llama genoma materno y genoma embrionario. Y nosotros decimos que toda la primera etapa depende del genoma materno. La excepción, una de las excepciones, somos nosotros, ¿sí? Los mamíferos, ¿sí? Que es que el genoma del embrión se requiere en las primeras divisiones, ¿sí? Por eso vamos a ver, que lo van a ver en la clase que viene con Alberto, que a diferencia de un embrión, que ustedes van a hacer fecundación en anfibios, lo sacan, lo dejan en un medio, y lo hacen a la mañana, a la tarde lo tienen, y ya tienen un embrión de un montón de células, todo muy rápido y muy coordinado, ¿sí? En mamíferos no pasa esto, es mucho más lento, y eso es porque enseguida el genoma del embrión es utilizado. Bueno, vamos a ver un poco los cambios a nivel citoplasmático, ¿sí? Esto vamos a ir rápido porque esto es más de leer, ¿sí? Como les dije, bueno, se almacenan estos ARNs, hay un aumento de mitocondrias, que muchas veces se ubican alrededor del núcleo. Ustedes creo que las que les subí, les hablaban de los cuerpos de Balbiani, ¿no? No le dice entre paréntesis, no sé si bajaron o está viendo la mía ahora. Yo lo saqué ese término, porque la verdad es que lo estuve googleando y ya no se usa más ese término. Así que vamos a hacer aumento de mitocondrias. Es un término medio viejo que quedó, que muchas veces pasan anfibios que se siguen utilizando términos que después ya medio que se dejan de usar. Si lo tienen en la teórica que les subí, lo tachan. Se forman los gránulos corticales, fundamental, los gránulos corticales. Se acumulan sustancias de reservas, que son lípidos, proteínas, glucógeno, y hay una formación de microvellosidades en la membrana citoplasmática. ¿Sí? Todo esto vamos a ver que estos cambios van a ser muy, muy importantes. ¿Sí? Los gránulos corticales. Los gránulos corticales provienen del Golgi. Igual, ¿a qué les hace acordar? ¿Qué era lo que venía del...? A la vesícula cromosómica en el espermatozoide. Muy bien, ¿sí? Y es lo que es muy parecido, proviene del Golgi, y lo que está formado por pequeños gránulos que están debajo del citoplasma, ¿sí? Son como, ¿cómo era para poder...? No me sale. Acá. ¿Ven? A ver si me sale. No. Esperen un poquito. Ay, quiero hacer cosas. Ahí está. Entonces están formados por una membrana externa y por un gránulo interno más denso que está constituido por diferentes moléculas como mucopolisacáridos, enzimas proteolíticas, proteasas. Sí, fíjense que son todas moléculas que cuando se liberen van a provocar cambios alrededor del ovocito. Fundamentalmente en lo que es la membrana vitelina, que es la membrana que rodea a todos los ovocitos. ¿Sí? Los gránulos corticales están presentes en erizos, en el hombre, en conejos, en mamíferos, y están ausentes en otras especies, ¿sí? Por ejemplo, las ratas no tienen, ¿sí? Gránulos corticales, ¿sí? Esperen un poquito. Me parece que ir afuera la perra, Marcos. ¿La abrís? Muy bien. Estos gránulos corticales, como les dije, se van a ubicar por debajo del, digamos, por debajo de la membrana plasmática, ¿sí? Otras cosas que se van a almacenar son todo lo que sea reserva, no todos los ovocitos reservan, tienen sustancias de reserva, eso va a depender de
de cómo va a ser el desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, en mamíferos, donde directamente cuando se produce la fecundación, después se produce el implante, se implantan en el útero, y es a través del útero donde van a recibir todos los nutrientes, esos embriones no tienen sustancias de reserva. Pero todos aquellos que tienen fecundación, que tienen todo el desarrollo externo, van a acumular sustancias de reserva, y esa reserva, esos gránulos, esa sustancia de reserva se denomina vitelo, a veces en muchas especies plaquetas vitelinas, ¿sí? Ese vitelo está formado por proteínas, ¿sí? Que se llaman vitelogeninas, y depende de las especies, el vitelo puede ser más graso o más proteico, ¿sí? El vitelo, para que ustedes se den una idea, es la parte amarilla del huevo, ¿sí? Eso es el vitelo, ¿sí? Es súper rico en nutrientes, ¿sí? En anfibios es toda esa parte blanca que tienen almacenada, ¿sí? Que a diferencia en muchas especies, como les digo, son sustancias, son muy nutritivas, y se pueden consumir. En otras especies, como en anfibios, no. Sí, en peces también se consume un montón. Fíjense acá, entonces las vitelogeninas, que son el componente principal del vitelo, está constituido por dos tipos de proteínas, que se llaman fosvitina y lipovitelina, ¿sí? Estas, ¿dónde se producen? Se producen en el hígado. Perfecto, se producen en el hígado y viajan por sangre hasta el ovario, y en el ovario son incorporadas por los oocitos, ¿sí? Estas viajan, son solubles en agua, viajan así en sangre formando estas vitelogeninas, luego son incorporadas, ¿sí? Se terminan de fosforilar, ¿sí? Una vez que entran en el ovocito, y forman estas estructuras que se llaman plaquetas vitelinas, ¿sí? Las plaquetas vitelinas están constituidas por una molécula de lipovitelina y dos moléculas de fosvitina, ¿sí? Lo que me interesa de todo esto es que sepan que el componente del vitelo son las vitelogeninas, y que se producen en el hígado. ¿Te ¿Sí? hago una consulta? De los anfibios, sí. Antes habías dicho que las vitelogeninas eran proteínas. Sí. ¿Y la lipovitelina? Sí, lo que Se pasa produce es en el que hígado, sí, pero es de lípido, ¿no? Es tipo una grasa. sí, pero es proteína con la fórmula no me acuerdo, pero sí, puede ser que sea O sea, fosvitina y lipovitelina sí. son parte de las vitelogeninas. La vitelogenina está constituida por fosvitina y lipovitelina, Ok. ¿sí? Ok. Entonces, todas estas forman una plaqueta que es de lipovitelina con dos moléculas de fosvitina. Estos forman los gránulos, las plaquetas vitelinas, ¿sí? Ok. Entonces, lo que tienen es, acá, fíjate, la lipovitelina tiene lípidos, ¿sí? Pero es muchísimo más grande que la fosvitina, que esa molecular es 10 veces menos, ¿sí? Ahora, la proporción, dependiendo de las especies, si estos componentes varían, ya te digo, o son más, tienen más componentes ácidos, grasos, o más proteicos, ¿sí? Pero bueno, en particular, entonces todo esto se llama vitelo, y dependiendo de las especies, por ejemplo, en anfibios hablamos de plaquetas vitelinas, en peces hablamos de gránulos de vitelo, en otros se llaman glóbulos de vitelo, otras esferas, y esto es lo que yo les contaba la otra vez, un poco que es medio confuso, pero si a todos le llamamos vitelo, nos sacamos de encima todos estos
problemas de nomenclatura. Muy bien, entonces, ¿cómo va a quedar un ovocito al final de la vitelogénesis? Un ovocito va al final de la vitelogénesis, está en el estadio 6, tiene todo esto lleno de plaquetas vitelinas o de vitelo, ¿sí? Como les decía, tiene una corteza más libre de todos estos componentes de vitelo fundamentalmente, acá está exageradamente dibujada, pero en la corteza van a estar los gránulos corticales, el pigmento y las mitocondrias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos vitelos en anfibios tienen estas plaquetas tan enormes que todo se va ocupando todo el citoplasma y va desplazando todo hacia la periferia. ¿Sí? Y el núcleo va a quedar más hacia el hemisferio animal, ¿sí? Donde también en este hemisferio que hay mucho menos vitelos, van a estar los ribosomas, distintos tipos de vesículas, retículo endoplasmático, etc. ¿Sí? Y vamos a ver que esto, como les dije, esto es en anfibios fundamentalmente, pero en aves, por ejemplo, esto va a ser tan compacto que todo este citoplasma no va a tener nada de vitelo, ¿sí? Va a tener el núcleo, y esta parte no se puede ni dividir siquiera, porque el vitelo nosotros lo tenemos que entender como que va a ser una barrera para las divisiones celulares. ¿Sí? Cuando la célula empieza a dividirse, después va a encontrarse con el vitelio y ahí va a ser como un freno. Y dependiendo de las especies, ese freno va a ser total, no lo pueden... recuerdan que, no recuerden porque no les dije todavía, pero cuando se forma, cuando la célula se empieza a dividir, ¿sí? Se empiezan a formar como surcos que empiezan a partir al medio, ¿sí? Formados por actina y miosina, ¿sí? Que hacen fuerza, pero cuando llegan al vitelo, a veces, por más fuerza que hagan, no lo pueden dividir, ¿sí? Entonces, eso va a ser importante en la determinación de cómo va a ser el desarrollo. ¿Se acuerdan que yo les mostraba? ¿Es como el videito del Zebrafish? ¿Cómo? ¿Es como el videito de Zebrafish que se formaba solo arriba? Claro, de zebrafish, claro, ese tipo de segmentación que se llama meroblástica es que solo se va a formar arriba, porque abajo hay tanto vitelo que no puede. Sí, sí. ¿Y eso en qué grupos pasa? Eso pasa en los que tienen huevos teloricíticos, por ejemplo, en cebras, en aves, en peces, ¿sí? Los anfibios, a pesar de que tienen mucho vitelo, no tienen tanto comparativamente como las aves y los peces. Por lo tanto, si bien los surcos de segmentación van a hacerse un poquito más lentos, pero van a poder atravesarlo todo. ¿Sí? Entonces vamos a tener los distintos tipos de segmentación, que no me quiero adelantar, pero bueno, a veces va a agarrar a todo el huevo, ¿sí? O a veces va a agarrar solamente una parte del huevo, ¿sí? Y esto depende del vitelo, ¿sí? Los mamíferos, porque lo van a ver con Alberto, esto se los adelanto un poco, a pesar de que no tienen vitelo, se comportan como si tuviese vitelo. De hecho, nosotros hablamos de un saco vitelino y no tienen vitelo, ¿sí? Pero no los quiero enloquecer, pero sepan que el desarrollo, se los adelanto porque lo van a ver cuando veamos la clase que viene, que veamos cuando Alberto les dé lo de fertilidad, que van a ver que los anfibios es como si fuera un huevo de gallina, ¿sí? Pero no tienen vitelo. Es medio raro lo que pasa en anfibios, ¿sí? En mamíferos, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que sepan que los que tienen vitelo y los que tienen mucho vitelo van a ser un impedimento para la segmentación. Bueno, vamos a ver un poquito esto lo vieron la otra vez en las clases de trabajos prácticos, así que no voy a hacer mucho alaraca de todo esto, y me lo van a contar ustedes. Bueno, esto es un anfibio abierto, ¿sí? ¿Qué es esto? Ustedes Ovario. me cuentan, ¿eh? Ovario, muy bien, ¿sí? Recuerden que el ovario, ¿sí? Si yo veo este ovario, y veo esto, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? ¿No era el oviducto? Perfecto, el oviducto. Si yo veo este ovario tan grande y este oviducto tan clarito, digo, este animal no ovuló, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el ovario lleno y esto está muy clarito. Si este está ovulando, esto es mucho más chico, porque acá se ovulan un montón, ¿sí? Y esto se pone mucho más rosado y se ven todos los ositos acá adentro. Porque recuerden, esto se ovula ¿hacia dónde? Celoma. Hacia la cavidad celómica, siempre en todos, ¿sí? Acá hay una parte que se llama ostium y todos van a terminar entrando en el ostium. Créanme que si ustedes abren un anfibio, cuando está ovulando, abren esto y salen los ositos por todos lados, pero por todos lados, millones, millones y millones. Lo abren a las 3 horas y todos fueron a parar al oviducto. Aunque no me crean, es así. El oviducto que tiene una entradita chiquitita al lado del corazón, pero todos entran al oviducto. Muy bien. ¿Sí? En cambio, miren está medio fuera de foco, perdón, pero ven que es mucho más rosado y se llegan a ver los ositos. Pero ven que esto se ve gris de la cantidad de ositos que están pasando por el oviducto. ¿Sí? Y esta estructura con forma de saquito acá abajo, ¿qué es? ¿Es la región terminal del oviducto? ¿Qué se llama? No me acuerdo. Ovisaco, ¿sí? Recuerden entonces que los embriones, esperen que les voy a... Vamos a borrar esto. Recuerden que el oviducto tiene esta forma, tiene una forma de embudo al principio, una primer parte que, ¿cómo se llamaba? Del oviducto. Pars. Pars. No, tampoco me acuerdo. Recta. Y después viene toda una zona así, que es la pars. ¿Convoluta? Muy bien, la pars convoluta, ¿sí? Entonces los ositos se ovulan, esto es el ovario, se ovulan hacia la cavidad celómica, ¿sí? De la cavidad celómica entran al ostium, ¿sí? En esta primer parte va a ser fundamental porque los ositos van a sufrir cambios a nivel de la membrana vitelina que van a ser fundamental para la fecundación. Si yo agarro ositos de la cavidad celómica, no los puedo fecundar con espermatozoides. Los tengo que sacar luego de que pasaron por el oviducto, ¿sí? O por lo menos por la parte recta. Por acá pasan, en la primer parte del oviducto, ¿qué les pasaba a los ositos? Esto estuvimos repasando, ¿eh? ¿Qué se les agregaba? ¿Lo vieron, no? Esto. ¿En TP? Diego me dice que no. ¡Ay, Diego sí! Como le veo la cara, Diego pone cara de que no. No, pero lo vieron, ¿no, Dani? Sí. Ah, bueno. En la primera parte se les agregaba una primera capa de gelatina, ¿se acuerdan? Que rodeaba los ositos. Ah, ahora sí. En la segunda parte, ¿qué pasaba? Se les agregaba una segunda capa de gelatina. Concéntrica laxa. Muy bien. Y en la tercera se unían todos en una ristra. Y acá en la última parte, en el ovisaco, se acumulan las ristras. Entonces, si yo quiero hacer una fecundación artificial, tengo que sacarlos del ovisaco. ¿Sí? Sacar todas las ristras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ver que todas estas capitas van a ser súper importantes de alguna manera, en el reconocimiento del espermatozoide hacia el osito. Fíjense que esto se está tirando en un charco, ¿sí? Entonces, los espermatozoides, si bien hacen un amplexo, van a empezar a nadar por todo el charco, ¿sí? Entonces, hay mecanismos de atracción, ¿sí? Y justamente tienen que ver con estas membranas que los están rodeando, ¿sí? Esto me lo practican para la próxima clase, ¿eh?
¿Esa ristra es solo para bufónides o es en todos los anfibios? No, es en todos los anuros. Sí, en todos los, Xenopus tiene, todos, sí, lo que no sé si son siempre todas iguales. ¿Ven esta formita? No sé si en todos... ¿Me puedo meter, Pau? Sí, por favor. Sí, o sea, la ristra se da en bufónidos. La forma de oviposición, para que se den una idea, puede llegar a haber hasta 16 formas de reproducción distintas en anuros. Así que es bastante variable. Algunos forman masa gelatinosa, otros forman como una cremita. Es muy variable. Algunos ponen en hojas, otros incuban en cámaras que están en el dorso de la hembra. Es muy variable. Sí, incluso las islas, las ranitas ponen en las hojas de los árboles, ahí donde se junta el agua y la lluvia. Y después yo tengo un ejemplo, creo que teníamos, de hecho, ¿te acordás que en el trabajo práctico estaban mostrando, ¿no? Teníamos un alumno que nos traía estos que ponen, ¿cómo se llama, Andrés, las que tienen los agujeritos en la espalda? Sí. Bueno. Ahora se los averiguo, pero sí, que esos tienen una forma de ovogénesis Y le salen como granos en la espalda, donde se da el desarrollo en la espalda. Después, si en entretiempo, si tenés una foto, la buscamos, ¿vale? Bueno. Perdón, ¿te puedo hacer una acotación nada más? Sí, ¿quién es? Betina. Dale, Betina. No, que me parece que a veces, en TP el otro día pasó que nombraban poner condrictios y muchos no sabían si eran dentro de tiburones o como que por ahí, yo vengo de sistemática igual, por ahí para mí no es un inconveniente grande, pero por ahí vos decís, no sé, anuros, y no sé si todos saben que es solo una parte de anfibios, quizás algunos esquemas mínimos así de grandes grupos como Andrés creo que había hecho en el TP, que pasó porque a veces por ahí no se entiende eso, me parece a mí, no sé si es así o no. Bueno, sí, por ahí para tenerlo en cuenta. Está bien, buen dato. Bueno, le ponemos un dibujito a cada uno. Sí, está bien. Gracias. Bueno, entonces, esto es el Rhinera arenarum, que es el que ustedes van a trabajar en trabajo práctico. Y las ristras tienen esta forma. Sí, pero como le dijo Andrés, puede ser, esto es variable, pero en general todos, digamos, siempre tienen una relación con el charco y con eso, siempre son dependientes de la humedad por lo menos, si esto genera espalda depende de la humedad del ambiente, si no, no se pueden desarrollar. Cuando nosotros, esto también lo vieron en otra clase, ¿sí? ¿Qué tipo de ovario tenían los anfibios? Sacular. Muy bien, sacular, ¿sí? Entonces, lo que tienen es esto, es una teca externa y una teca interna que rodea a cada uno de los ositos. Y esto es lo mismo de lo que ustedes vieron el esquemita, la fotito esta de Durie y Dumont, que veíamos los ositos creciendo externamente en un corte histológico, que es lo que van a ver la próxima clase, el jueves, ¿no, Dani? No, mentira, la semana que viene. Oh, ya lo vieron. Para. ¿Qué cosa? Histología. Lo vimos la clase pasada y lo volvemos a ver el próximo martes. Perfecto, sí, ya se me hizo lío con todas las clases. Pero entonces ustedes me pueden decir si ya vieron histología. ¿Estos qué tipo de ositos son? Folículos en crecimiento con ositos vitelogénicos. Justamente, estos ositos, estos son previtelogénicos. ¿Sí? Los vitelogénicos, el aspecto que tienen, si bien no se ve bien, es tipo o este. ¿Sí? Que lo que se ve es esto que les decía, vieron que la vitelogenina viene de afuera y se mete periféricamente en el osito. Entonces acá tenemos un osito previtelogénico y este es un osito vitelogénico. ¿Sí? Pero este es un osito vitelogénico que estaría en un estadio 4 o 5, pongan, ¿sí?
donde lo que ven es la membrana, bien, por eso se llama vesícula germinal, porque el núcleo es enorme, y fíjense la cantidad de nucleolos que tiene, un montón. Y algo característico es esto, es la cantidad, que el vitelo cuando entra así radialmente y se ven como esos rayos, ¿sí? ¿Y cómo se llaman las células que rodean a los oocitos? Foliculares. Muy bien. Entonces acá vamos a tener una membrana vitelina rodeándolo, y células foliculares y células tecales. ¿Sí? ¿Está bien? Estos oocitos que están acá marrones, medio negruzcos, ¿qué son? ¿Folículos atrésicos? Perfecto. Bien que tienen ese aspecto. ¿Y este, qué tipo de osito les parece que es este? Según la clasificación de Durie. Uno maduro, a punto de ser ovulado. Muy bien, un estadio 6 más o menos. ¿Y por qué digo que es un 6? Porque tiene la vesícula germinal en uno de los, en el hemisferio polar. Fíjense como acá se ve más oscurito. ¿Eso qué es? Por lo animal. Muy bien, es el hemisferio animal, esto es el polo, que es con pigmento, el aspecto de las plaquetas vitelinas, ¿sí? Y esto no es que está mal, esto fíjense en que acá se ve un poquito de la teca, ¿sí? Porque esto siempre está asociado con esta membrana. ¿Y cómo se llamaba el punto por donde salían los oocitos? Punto de ruptura. Perfecto, por ahí van a ser ovulados. Y miren estos, acá tenemos 3 oocitos previtelogénicos y un oocito en vitelogénesis inicial, ¿no? Y esto es un atrésico, y este es otro atrésico. Este también, lo que pasa depende de dónde lo corté, pues es un corte histológico, ¿sí? Esto por ahí lo corté yo en una punta, ¿sí? No lo estoy viendo todo. Bueno, acá vemos unos esquemitas igual. Esto es muy común, chicos, esto que se ve acá, este espacio, es un artefacto de técnica, es como que el núcleo se retrae un poco. En realidad no existe esto es por la fijación. ¿Sí? Los nucleolos. Bueno, hacemos... no, vamos a parar acá 5 minutos. ¿Sí? 57, perfecto. Paramos 5 minutos, para el 57, 3 y 5 nos encontramos, un poquito más. Esperen que me quiero, ay, me perdí, acá. Nos encontramos, acá. En 7 minutos, ¿sí? Voy a poner una pausa. Ahí está. Vamos a compartir la pantalla. Acá. Igualmente te muestro la foto que me preguntabas, así. En esta, ¿no? ¿Me preguntabas? ¿Acá? Sí, esa era la Sí. que estábamos viendo, sí. Ojo, acá no se ven Sí. todo esto que yo te estoy contando, ni lo Claro, veo no acá. se ve nada en realidad. Pero acá sí, ¿eh? En esta sí. En esta, miren, las foliculares, ¿las ven? Acuérdense que ustedes, cuando yo hablo de Sí. células foliculares, lo que ven son los núcleos con las tinciones. Entonces ves célula folicular, acá estaría... ¿Tecales cuáles serían en esa foto? Acá, estas que estarían por acá, que casi... por fuera. Y muy, muy chatitas, sí. ¿Ves? Acá ves la mano folicular y la tecal es la que están más por fuera. ¿Sí? Ok, ¿y esos cúmulos medios marrones que hay en las células tecales? ¿qué Vasos. serían? Ah, son vasos. Listo, perfecto. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Bueno. Entonces, Perdón. ¿sí? Andy creo que estaba para entrar. Y no me apareció acá. Vos no podés, a ver. Ah, espera. Pero no me aparece.
Algo me Dani, ¿a vos no te aparece la admisión? Porque no me aparecen cartelitos de que... No, me escribió un mensaje, bueno, ahora la aviso, perdón. Espera. Ahí está. No sé por qué no me aparecía. Ahí le di. Listo. Listo. Bueno, entonces, dijimos... Estamos con la maduración. Esperen que se me está mezclando todo y que me confundo cuando se me mete alguien. Decíamos que la maduración entonces es el inicio de la maduración hasta que se vuelve a frenar en la metafase 2. Porque si bien, ¿se acuerdan que yo les conté que la meiosis se inicia, pero después se vuelve a detener? ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. La maduración, o sea, el continuo de la meiosis y esta detención, va a ocurrir en algunas especies dentro del ovario y otras fuera del ovario. Por ejemplo, en mamíferos y en erizos de mar, la maduración se da dentro del ovario, y en anfibios se da cuando salen del ovario, ¿sí? Vieron que se ovula, sale del ovario, ¿sí? Ahí continúa el proceso de la meiosis, que se vuelve a detener, ¿sí? Y cómo nosotros podemos saber, de alguna manera, de ver que se está dando la maduración, es porque se rompe la vesícula germinal, ¿sí? O el núcleo, ¿sí? Los cromosomas se condensan, se forma el huso, y continúa la meiosis hasta que se vuelve a frenar en la metafase 2. ¿Sí? Entonces, ustedes muchas veces lo van a ver en los papers como ruptura de la vesícula germinal. Para, digamos, como señal, la ruptura de la vesícula germinal me está indicando que la meiosis está continuando. ¿Sí? ¿Está? Bueno, como les dije, la señal para que esto pasara viene digamos, de las gonadotrofinas. ¿Se acuerdan que era GNRH, LH, FSH? ¿Sí? Esos, en las células foriculares, llega la señal, liberan progesterona, y el oocito, uno de los cambios que tienen es justamente esto, es reiniciar la meiosis hasta la metafase 2. ¿Sí? Digamos, esta procedimiento, no sé cómo me sale, de la meiosis, acuérdense que va a ocurrir en células que ya hicieron vitelogénesis. ¿Por qué? Porque a partir de las señales que llegan al hígado se van a liberar las vitelogeninas, y por tanto la vitelogenina va a hacer que esos oocitos estén vitelogénicos. Y por otro lado, esta señal de progesterona va a hacer que todo el oviducto empiece a secretar la gelatina. ¿Sí? Por eso es el aspecto que yo les mostré de un oviducto, como veíamos antes. Si vemos un oviducto, acá, el aspecto de un oviducto donde no hay ovulación versus el aspecto que tiene cuando hay ovulación. ¿Sí? Se hace mucho más gordo porque todas las células mucosas empiezan a liberar gelatina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos oviductos después van a estar rodeados por esa gelatina. Entonces el oviducto sufre un cambio muy importante también. Y todo eso es a partir de estas señales, que la señal primaria fue la liberación de gonadotrofinas. Vamos a ver cómo continúa esta meiosis. Y acá les voy a pedir, ¿sí?, que me presten atención. Porque parece complicado, pero no es complicado. ¿Sí? Aparte, si lo entendemos acá, después lo vamos a entender mucho más en mamíferos. En Xenopus es donde se vio, como yo les decía, donde se estudió mucho todo esto, de qué es lo que le pasa, cómo es que el oocito desarresta la meiosis frente a una señal. ¿Sí? Por eso es los primeros grupos donde bien se sabe un montón de esto, y después se vio que en los otros grupos pasaba algo muy similar. ¿Sí? Pero los estudios pioneros son en Xenopus. El tema es el siguiente. Ustedes saben que la meiosis estaba detenida en la profase 1.
¿Sí? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que una de las características que tiene es que la profase está detenida, ¿sí? Cuando se va a desarrestar esa meiosis, va a ser en la ovulación, ¿sí? ¿Y cuál es la señal? Lo vimos, las gonadotrofinas, ¿sí? Entonces, estas gonadotrofinas tienen receptores en las células foliculares. ¿Dónde estaban las células foliculares? Rodeando al ovocito. Acuérdense que nosotros siempre hablamos de folículo, no hablamos del ovocito solo. Y acuérdense en la primera teórica, la comunicación celular. Si no hay comunicación, no pasa nada de esto, ¿sí? Entonces, las células foliculares y el ovocito actúan como un todo, ¿sí? Entonces, estas células foliculares responden a las gonadotrofinas liberando progesterona, ¿sí? Lo que va a hacer la progesterona, ¿sí? Va a activar, y ahora les voy a contar cómo, a un factor que se llama CMOS, ¿sí? Y este CMOS va a iniciar una cascada de fosforilaciones que va a hacer que un factor promotor de la maduración, un factor que se llama fractor promotor de la maduración, que estaba inactivo se active, y esto va a permitir que siga la meiosis hasta que se vuelva a parar. Vamos a explicar todo esto, no desesperen. Entonces, el tema es el siguiente. CMOS, ¿sí? Que es una proteína, ¿sí? Que está presente solamente cuando, durante la ovulación, frente a la señal de progesterona, ¿sí? Va a estar presente, pero antes de ser proteína era un mensajero, y eran los famosos mensajeros que tiene almacenado el ovocito, ¿sí? Entonces, CMOS está como factor, digamos, como mensajero, y tiene un sitio de reconocimiento para CPB. Entonces, cuando llega progesterona, ¿qué hace la progesterona? ¿Sí? Lo claro, a través de la poliadenilación, lo poliadenina, entonces se puede traducir a proteína. ¿Entienden? Que el mensajero lo tenía, ¿sí? La proteína no, estaba el mensajero. Frente a la señal de progesterona, ARN mensajero de CMOS se poliadenila y se traduce a proteína. Y esa proteína CMOS inicia una cascada de fosforilación. Que en general, no les quiero contar el fin de para que les resulte toda la materia más interesante, pero casi todo siempre son cascadas de fosforilaciones, ¿sí? Parece todo muy complicado, pero es todo cascada de fosforilaciones. Entonces, empieza una cascada de fosforilaciones y va a fosforilar a este factor promotor de la maduración. ¿Qué es este factor promotor de la maduración? Es un factor que está presente en todos, o sea, si se descubrió en Xenopus, pero está presente en todos, ¿sí? Y es un factor ¿se acuerdan de los ciclos celulares? El ciclo celular, ¿qué es siempre? ¿Cómo pasa de un lado al otro en el ciclo celular? Una ciclina y una quinasa dependiente de ciclina. Se activan, ¿sí? Las distintas se van activando y van haciendo mitosis, y también en la meiosis pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, acá hay un factor promotor de la maduración que está formado por una ciclina, ¿sí? Y una quinasa dependiente de ciclina, ¿sí? Que se llama P34. Es una quinasa, acuérdense, las quinasas fosforilan. Entonces, cuando esto está activo, ¿sí? Este factor promotor de la maduración va a estar fosforilado, y les digo así, fosforilado, porque vamos a ver que estas fosforilaciones son medias raras, y entonces cuando esto pasa, lo que va a hacer es que van a pasar un montón de cosas, se va a fosforilar proteínas, por ejemplo, proteínas que se van a unir a la membrana nuclear, la van a degradar, van a hacer que se desintegren los nucleones, van a hacer que se contraigan los cromosomas, migran hacia el polvo animal y se completa la ovulación. O sea, la meiosis, ¿sí? En realidad prosigue la meiosis,
hasta este punto en que aparece un factor nuevo que se llama factor citostático. Citoestático, la para la célula. ¿Sí? Y este factor citostático va a estar constituido también por esta proteína que se formó, que es CMOS, y otra quinasa más. Y ahora vamos a hacerlo, va a ver todo esto que les dije paso por paso. No desesperen porque lo voy a repetir muchas veces. ¿Cómo llueve? ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo llueve tanto que no escucho. ¿Escuchan? Súper bien. Sí, se escucha bien. Bueno. Súper bien. Como les dije, esta P34, que es parte del factor promotor de la maduración, lo que va a hacer es, por un lado, va a fosforilar a H1, que va a condensar a los cromosomas, va a fosforilar a las amininas, ¿sí? Que se van a poner sobre la membrana interna del núcleo y lo van a degradar. Otras proteínas nucleares que van a desarmar a los nucleoros, ¿sí? Y también, de alguna manera, van a actuar sobre la ARN polimerasa, porque en ese momento no va a haber transcripción mientras se esté dando la división. Eso después vamos a profundizar un poco más. Pero vamos a volver un poco a lo que está pasando acá. Yo les dije que acá, antes de que esto pase, nosotros teníamos un factor promotor de la maduración, pero que estaba inactivo. ¿Sí? El factor está, pero está inactivo. ¿Sí? Y este factor está formado por una P34, por una quinasa dependiente de ciclina y por una ciclina. ¿Por qué se llama quinasa dependiente de ciclina? Porque si no está la ciclina no puede actuar. ¿Sí? Entonces, en el estadio 6, nosotros podemos tenerlo de dos maneras al estadio 6. Con este P34 no fosforilado y no unido a ciclina, ¿sí? Separadas las dos cosas, o fosforilado y unido a ciclina, pero todavía no activo, se llama prefactor promotor de la maduración. ¿Y por qué pasa esto? Porque para que este factor, que yo se los ejemplifiqué acá abajo, sea activo, necesita de lo siguiente. Necesita estar fosforilado en un lado, pero necesita que dos de las fosforilaciones no estén. ¿Sí? Y acá hago un paréntesis. Entonces, ojo que no todas las fosforilaciones son activas. Algunas fosforilaciones son inactivas. ¿Sí? Entonces, este factor promotor de la maduración, ¿sí? Tiene que estar fosforilado en un lugar y defosforilado en otros dos lugares. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá yo les ejemplifiqué. El P34 tiene que estar, ¿sí? En dos lugares, en dos aminoácidos que son una treonina y una tirosina. No importa el nombre, chicos, yo se los digo porque me resulta más fácil para explicarlo. En estos no tienen que estar fosforilados y tienen que estar fosforilados acá, en una treonina 161. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se activaba CMOS? Volvamos a esto, ¿se acuerdan que yo les dije? Se traduce a proteína y empieza a iniciar una cascada de fosforilación. ¿Sí? Tiene que fosforilar a este P34. ¿Sí? ¿En dónde lo tiene que fosforilar? Acá, en la treonina 161. Y eso lo hace una quinasa, ¿sí? Que se llama proteína quinasa serina treonina, bla, 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 que fosforila acá. ¿Sí? Pero para que esté activo, estas dos no tienen que estar fosforiladas. ¿Y a esta quién la fosforila? La fosforila otra quinasa que se llama PK. ¿Sí? Entonces, a ver, antes de mostrarles cómo sigue la historia, si ustedes tienen que activar esto, ¿sí? ¿Qué tendrían que hacer con estas dos enzimas? Inhibir a PK y claro. activar a CAK. Muy bien, tienen que inhibir a PK y tienen que activar a CAK, ¿sí? Y eso es lo que pasa, ¿sí? ¿Vieron que tiene cierta lógica la biología del desarrollo?
Lo que pasa es esto. A ver, quiero que me sigan todos, los que están tomando nota, que dejen un cachitín de tomar nota para que me sigan. Las gonadotrofinas, acuérdense que hacen binding en las células foliculares. Las células foliculares liberan progesterona. La progesterona activaba al CPB. ¿Se acuerdan los fosforila? Y habíamos dicho que el ARN mensajero de CMOS tenía un lugar de reconocimiento para el CPB. Por lo tanto, se va a traducir en proteína. ¿Sí? Esto va a iniciar las fosforilaciones. ¿Sí? Va a iniciar la fosforilación activante, ¿sí? Pero también fíjense lo que hace, ¿sí? Va a hacer que disminuya AMP cíclico y que disminuya PKA. ¿Por qué? Porque las fosforilaciones inhibitorias dependían de PKA, y PKA depende de AMP cíclico. Entonces, al inhibirse estas fosforilaciones se están inhibiendo. Pero ahora les hago una pregunta yo, ¿sí? Está bien que inhiba las fosforilaciones inhibitorias, pero las que están, ¿cómo las sacamos? Entonces, lo que hay es que se activa, creo que se me está yendo la casa, lo que se activa es una desfosforilasa, que se llama CDC25, que desfosforila a estas dos tirosinas. Entonces, fíjense, volvemos a esto. Estas se desfosforilan. No se pueden volver a fosforilar porque no está PKA. ¿Sí? Esta se fosforiló. Entonces, se activó el factor promotor de la maduración. ¿Sí? Y por otro lado, como consecuencia de la entrada de progesterona, lo que pasó, y que pasa mucho en todo, tanto en el espermatozoide como en el ovocito, es que va a haber un aumento de calcio, que ¿de dónde sale el calcio interno de las células? Del retículo Del retículo endoplasmático. Sale del retículo endoplasmático, hay un aumento de calcio, ¿sí? Pero cuando se activa el factor promotor de la maduración, hace que el calcio vuelva a entrar a los depósitos. O sea, hace esto el calcio, sube y baja y se mete otra vez en el retículo. ¿Sí? ¿Por qué se vuelve al retículo? Porque el factor promotor de la maduración que aumenta induce a que se meta otra vez en el retículo. No directamente, pero no vamos a... Y lo que sucede es que cuando esto pasa, se activa un factor que se llama factor citostático, que va a estar formado por CMOS y por otra molécula, ¿sí? Que está de ahí, ¿sí? Este factor citostático, que tienen que ser acá, ¿sí? Este factor citostático que está formado por CMOS y una quinasa dependiente de ciclina, va a bloquear otra vez la meiosis. ¿Sí? ¿Quiere que repasemos todo esto otra vez, una vez más? Dale. ¿Sí? Parece complicado, pero es nada más que sentarse, hoy no porque van a tener práctica, pero les pido por favor que el miércoles lo miren otra vez, porque es muy parecido a lo que va a pasar en mamíferos, ¿sí? Así que lo repasa, pero lo vamos a repasar otra vez. ¿Sí? No entren en pánico, ¿sí? Ana, no entres en pánico. Estoy en pánico igual, Paula. No pasa nada, escuchen. No, es la primera vez que entiendo la maduración del ovocito. Así que bien. eso está bien. Bueno, me faltó la segunda parte nomás. Bueno, entonces, lo que tenemos que ver es, tenemos el ovocito, ¿sí? El ovocito tiene la meiosis desarrestada. La meiosis se desarresta en la ovulación. ¿A través de qué señal? A través de la señal de progesterona, ¿sí? ¿Qué es lo que hace progesterona? Progesterona hace que, como les conté antes, CMOS, que estaba el mensajero de CMOS, se poliadenile y se pueda traducir a proteína, ¿sí? Por lo tanto, yo acá voy a tener, la primera vez que voy a tener proteína de CMOS, porque hasta ahora la proteína de CMOS, si yo hacía una inmunohistoquímica, acá no veía CMOS. ¿Por qué? Porque estaba el mensajero, no estaba la proteína.
Ahora yo pongo progesterona, me aparece CMOS. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace CMOS? Inicia una cascada de fosforilación. ¿Sí? Que va a terminar activando a este factor promotor de la maduración que estaba en el ovocito, pero estaba inactivo. ¿Sí? Este factor promotor de la maduración está constituido por dos proteínas, por una ciclina y una quinasa dependiente de ciclina. Esta quinasa dependiente de ciclina tiene 3 sitios de fosforilación, y vengo acá. Tienes 3 sitios de fosforilación. Un activante y 2 inhibitorias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene la progesterona? La progesterona, por un lado, activa fosforilaciones que fosforilan a esta treonina que es activante. ¿Sí? Pero también lo que hace es inhibir a la PKA, que es la que fosforila en estos dos lugares. ¿Sí? Entonces no se va a volver a fosforilar. ¿Sí? Pero a su vez activa a una desfosforilasa, que lo que hace es desfosforilar esos dos lugares. Entonces, como esos dos lugares, que si están fosforilados inactivan al factor promotor de la maduración, se desfosforilan y no se pueden volver a fosforilar. Entonces queda solo la fosforilación que se activa. Entonces se me activa este factor promotor de la maduración. ¿Sí? Por otro lado, esta entrada de calcio hizo que salga, esta entrada de progesterona hace que salga calcio del retículo, ¿sí? Y cuando ese factor promotor de maduración se activa, vuelve a entrar a los depósitos, ¿sí? Y este factor promotor de la maduración, ¿sí? Que ya está activo, va a permitir que este factor citostático se pueda expresar, que está formado justamente por CMOS, ¿sí? Espera, de acá, y una quinasa dependiente de ciclina. Y esto frena otra vez el ciclo. Y esto solamente, esto se los cuento, pero después vamos a ahondar más. ¿Cuándo va a seguir la meiosis? Si hay fecundación. ¿Y por qué? Porque cuando hay fecundación, lo que hace el espermatozoide, perdón, pero es una de las cosas pocas que hace, es aumentar la entrada de calcio. Entonces, si yo al ovocito, el aumento del calcio es como si hubiese entrado un espermatozoide, casi, le falta el peronúcleo, que no es menor, pero bueno, lo que hace es un aumento de calcio. Este calcio activa una enzima que inhibe al factor citostático, entonces puede seguir la meiosis. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Quién? Renata. Sí, Renata. Cuando la progesterona entra, el aumento ese de calcio, ¿es necesario para alguna activación o inhibición de alguna proteína o para algún evento antes de que baje el calcio? ¿O por qué razón sube y después baja que entra en el retículo? Sí, después vamos a ver que esa entrada de calcio, esa entrada de calcio, esa vuelta otra vez a los depósitos es fundamental. Si vos la inhibís, no se termina la meiosis. Después vamos a ver después vamos a hablar un poco más de esas entradas y salidas de calcio, ¿sí? Que son muy importantes. Sí, sí. Gracias. Diego. ¿Y la CDC25 cómo se activó? ¿De dónde viene? Se activa, lo que se piensa es que se activa cuando empieza la cascada de fosforilación, activa un montón de proteínas, ¿sí? Y lo que se ve es que se activa cuando antes, tal vez por alguna fosforilación o por algo, digamos, estaba pero no estaba activa, ¿sí? Yo les voy a mostrar algunos resultados. Otra vez, esto se fue armando un rompecabezas, y les quería mostrar algunos ejemplos de cómo se fue armando este rompecabezas. Fíjense en este paper, por ejemplo. En este paper se ve CPEB controla la poliadenilación citoplasmática de ciclina, CDK2, CMOS, ¿sí? de varias cosas, ¿sí? Durante la maduración. Y fíjense en acá, esto es un western otra vez, y lo que hacen es un western contra CMOS, ¿sí? Contra la proteína. Fíjense,
cuando le ponemos buffer sin progesterona, CMOS no se ve. Cuando le ponemos progesterona, se expresa. O sea, esto es lo que ven, que la progesterona es fundamental para que se exprese CMOS. Acá le meten un anticuerpo anti-CPB, y no vemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo bloqueo, CPB está la proteína, pero si yo la bloqueo con un anticuerpo no la puedo ver. Entonces acá me está diciendo, no solamente depende de progesterona, sino también depende de CPB, que CPB es el que poliadenila. ¿Sí? Y esto es un control, le meten cualquier otra inmunoglobulina para ver que no es dependiente de cualquier proteína, sino que es dependiente de CPB. ¿Entienden este experimento? Esto me gusta mostrarlo para ver por qué llegaron a todo esto, que si bien es todo, esto es muchísimo, les puedo asegurar que es mucho, mucho, mucho más complejo de lo que les estoy explicando. Acá hay un montón de intermediarios, pero bueno, vamos a decir todo porque es una locura. Este es otro paper que dicen, fíjense, la proteína quinasa A actúa en múltiples puntos, para inhibir la maduración del ovocito. ¿Y por qué? ¿Sí? En lo que ven, que es otro trabajo de otros autores y todo, lo que ven es que la PK lo que hace, acá está disminuyendo, si estuviese aumentada, está fosforilando en los lugares donde no tiene que fosforilar. Entonces está no permitiendo que la maduración continúe. ¿Sí? No tengo ninguno de... Esperen que me voy a anotar para la que recién me preguntó, la activación de CD25, que voy a ver si consigo también algún experimento así para demostrarles la dependencia. Y me habías dicho lo de calcio también, que me dijo Renata. Que les voy a mostrar unos experimentitos, porque me gusta, porque me da la sensación, por ahí ustedes me dirán que no, pero con un experimento así, es como que uno lo ve visualmente lo que están haciendo. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les dije recién. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El factor citostático volvió a bloquear la maduración, o mejor dicho, la meiosis, ¿sí? La maduración va a pasar. En el momento de la fecundación, con la entrada de calcio, se activa una proteína, que es la calmodulina, ¿sí? La calmodulina va a activar a dos moléculas, que una va a inhibir a CDK y otra va a inhibir a CMOS, o sea, a los componentes del factor citostático. Por lo tanto, la meiosis va a poder continuar. Por eso yo les dije en la primera clase que en la mayoría de las especies no hay óvulo. ¿Por qué? Porque que llegue a pasar esto, que haya fecundación, es mucho más raro, digamos, de que no pase. ¿Qué puede haber? Fecundación, que puede haber, exagerando, 5, 6 veces, 10 veces, pongan en toda una vida de un ser humano. ¿Sí? Por lo tanto, óvulos va a haber cuando haya fecundación. Bueno, vamos a terminar con esto. Yo pensé que íbamos a hacer un poco más rápido hoy, pero no. Otra vez, ¿me prometen que van a repasar eso? ¿Sí? Así, después la próxima clase lo damos por sabido. Bueno, me preguntaba recién, creo que Renata era, de las células folliculares, ¿dónde estaban? Acuérdense, siempre están rodeando a los ovocitos, ¿sí? ¿Qué hacen las células foliculares? De todo, ¿sí? Acuérdense que nosotros no hablamos, yo les digo ovocito así, pero en realidad siempre hablamos de folículos. ¿Por qué? Porque las células foliculares están, por un lado, involucradas en la síntesis de estructura, de estructuras que van a rodear al ovocito. Eso se llaman membranas secundarias, ¿sí? Las membranas pueden ser primarias, que son las que están formadas por la forma del mismo ovocito. Las secundarias son las que forman las foliculares, ¿sí? Pero ya vimos también que aparte tienen una función endocrina las células foliculares, ¿sí? Acuérdense que sintetizaban estradiol y progesterona, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo siempre les digo la relación con las foliculares, ¿sí?
tienen, y lo vamos a ver también en ejemplos la clase que viene, pensé que hoy, las células foliculares y el ovocito están formando uniones muy fuertes. Van a ver que forman una especie de filopodios que se enganchan a las células y están continuamente comunicadas, y por esa comunicación pasan distintos componentes. De hecho, si esos componentes no pasan, al ovocito no le pasa nada y se muere, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay unión, entre ellas hay uniones gap, que van a ser fundamentales para esta comunicación entre el ovocito y las foliculares, ¿sí? Bueno, entonces, si repasamos un poco, vamos a ver que el ovocito va a estar rodeado por una membrana por fuera, la membrana vitelina, ¿sí? Esa membrana, dependiendo dependiendo de las especies, ¿sí? Pero en general es secretada por el ovocito, ¿sí? En otros, esa membrana vitelina es secretada por el ovocito y por las foliculares. Lo que pasa es que hay un tema acá, que como esto es un folículo, a veces es muy difícil determinar quién está mandando más componentes que la otra, ¿sí? Porque si están con uniones estrechas, es como que están actuando las dos juntas, están actuando en un conjunto, ¿sí? Entonces muchas veces dicen, los componentes los hace el ovocito, los hace las foliculares. Y en realidad mucho no se sabe, los experimentos lo que hacen es las desnudan a los ovocitos para ver qué les pasa, y lo que les pasa a los ovocitos creo que no les pasa nada, ¿sí? Porque necesitan la comunicación con las foliculares. Y muchas veces la folicular les manda una señal, el ovocito responde y le manda otra señal a la folicular, y uno no sabe dónde empezó una y dónde empezó la otra, ¿sí? Pero en conjunto podemos decir que forman esta membrana vitelina, ¿sí? Que decimos que es primaria si la hace solo el ovocito, y es secundaria si la hacen las foliculares nada más. Pero créanme que en la mayoría intervienen las dos, ¿sí? En mamíferos, esta membrana vitelina, que es la primera, se llama zona pelúcida, ¿sí? Y está constituida por distintas proteínas que ya vamos a ver, ¿sí? Por eso yo acá les puse, ojo que varias teorías hablan de un origen doble. ¿Por qué? Porque está muy discutido eso de quién hace cada cosa. Por esto que les digo, porque es casi imposible separarlas, ¿sí? Si solamente estuviesen, como en el caso del corion de los insectos y en algunas peces que las hace, casi todos los componentes son de las foliculares, nada más decimos que es una membrana secundaria. Y hablamos de membrana terciaria cuando son membranas que hace el oviducto, ¿sí? Por ejemplo, la gelatina que vimos antes, ¿sí? La gelatina, ¿se acuerdan que la secretaba el oviducto? Es una membrana terciaria, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, la clara del huevo, la albúmina, también es una membrana terciaria, porque está hecha por el oviducto. Bueno, ¿qué es la envoltura vitelina? Bueno, la envoltura vitelina está compuesta por proteínas y los componentes moleculares dependen de las especies, ¿sí? En anfibios está constituido por 4 glicoproteínas diferentes, en mamíferos está constituido por unas proteínas que se llaman ZP, ZP1, ZP2 y ZP3, ¿sí? En humanos hay una ZP4 también, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver. Y esta membrana vitelina es fundamental, ¿por qué? Porque sin esta membrana vitelina, el espermatozoide no puede reconocer al ovocito, ¿sí? Es fundamental. Acá están las proteínas de reconocimiento del ovocito. Son inductoras de la reacción acrosómica, o en teoría, por lo menos, in vitro, son los que van a hacer la reacción inducir la reacción acrosómica, o sea que el espermatozoide pueda liberar el contenido del acrosoma, ¿sí? ¿Sí? Y por otro lado, esta membrana vitelina, una vez que fue reconocida por un espermatozoide, va a sufrir un cambio, y ese cambio va a ser una barrera contra la polispermia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se modifica. Pero ¿qué tiene que pasar para modificarse? Se tienen que haber liberado los gránulos corticales que estaban en el ovocito. ¿Me siguieron todos? Igual, no se preocupen que esto los estoy presentando, vamos, esto con la fecundación y todo lo vamos a dar mucho
mucha importancia. Bueno, como les decía, en humanos tenemos una ZP4, ¿sí? También se llama ZPB, ¿sí? Fíjense, acá tenemos algunos componentes, por ejemplo, ven estos que les decía yo, que la zona pelúcida, o membrana, a mí me gusta llamarla membrana vitelina, porque zona pelúcida es mucho mamíferos, pero van a ver cuando empiezo a hablar de mamíferos es inevitable que le diga zona pelúcida, pero entienden que es lo mismo, ¿no? Membrana vitelina es la zona pelúcida. Los componentes, ZP1, ZP2, son diferentes en las distintas especies, ¿sí? Esto también lo vamos a profundizar. ¡Ay! No puedo creer, terminé. Bueno, ¿estoy bien de tiempo? Sí, prefiero terminar acá. Quiero que me consulten cualquier duda que tengan de esto, y vamos, la próxima clase, ¿qué es esto? La próxima clase vamos a hacer mamíferos y drosófila, ¿sí? Pero necesitaría que repasen todo esto, aunque sea en anfibios esto, van a ver que hay muchas cosas que yo voy a repetir, ¿sí? Que son las cosas conceptuales. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo es dudas? Díganme. ¿Preguntas? ¿Quedaron medios así como anonadados? ¿Hay alguien que me dice no entendí nada, como me dijo antes Diego? Que me dijo no entienda nada de nada. O más o menos, ¿sí? Yo sé que se está complicando un poco todo, no soy consciente de eso, pero créanme que todas estas cosas que las vamos a ir repitiendo no son cosas nuevas y que después no van a aparecer nunca más en las teóricas. Todas estas son cosas que vamos a ir incorporando, ¿está? ¿Sí? Ana, cambia esa cara, ¿no? No, yo estoy contenta, es la primera vez que entendí la maduración del ósito, pero me costó 2 años entenderlo. No, bueno, pero no Es sos un mal ejemplo pesadísimo para eso. los demás, pero bueno, no, pero en general. No, bueno, pasa. ellos pueden entenderlo mucho más rápido. No es imposible, pero a mí me costó y esta vez me quedó súper claro. Así que, nada, después si no vuelvan a escuchar el audio que volviendo a escuchar se van fijando en las ideas. Muchas de estas cosas, los que hicieron endocrino, porque hay muchos que hicieron endocrino, no sé, pero todas estas cosas, estos segundos mensajeros son los mismos segundos mensajeros de siempre, Acá no aparecen cosas nuevas, Van a ver famoso IP3, diacilglicerol, todos estos que vamos a ir nombrando, todas estas cosas que los PKA, PKC, todas estas son cosas que aparecen siempre en la biología. No se crean que porque es biología del desarrollo hay actores diferentes, son los mismos actores que hacen otra función. ¿Sí? Pero están haciendo lo mismo y no saben hacer otra cosa, o sea, siempre hacen lo mismo, ¿sí? El IP3 siempre saca calcio del retículo endoplasmático, siempre, o sea, no, entonces es un poco volver a machacar esas cosas y bueno, y después, bueno, vamos a tener en cuenta, y usted Daniela, ¿vos tenías alguna consulta que vi que escribiste algo en el... No, en realidad, no, publiqué una foto, no sé si se llega a ver, de un grupo de Instagram que me pareció que estaba re buena y quería preguntar si estaba bien la foto en realidad. Ah, ¿me la compartís? ¿Me la compartís? Está ahí, ¿no se ve? Espera. Intenté descargarla y no me dejó. A ver, la mando, si no la mando por mail. A ver, espera. Porque la puse ahí, la vuelvo a mandar, a ver si se ve. Ah, no, mira, no la puedo descargar yo tampoco. Te pueden poner como share screen, si no. Ah, bueno, dale. Ahí la busco y la comparto. Creo que ya la busco. Un segundito. A ver. Ahí está. Si tienen así cosas para compartir, de cosas interesantes que vean, la podemos... ¿Y vos no conseguiste ese... Ahí está, ¿se ve? A mí me dejó bajarlo. ¡Guau! ¿Se ve? ¿Está bien eso? ¿Lo que dice? Sí, ¿de qué bicho es? Dice que es humano. ¿Humano? Wow. Dice humano. Puede ser, Sí. Puede ser, A mí lo que... ¿Y el tamaño? ¿Puede ser tan grande? Una vez yo vi una ecografía de un folículo retenido en un ovario y no podía creer que sea ese tamaño. Debe haber en internet, debe haber fotos. A mí me sorprendió esa vez, pero sí,
Lo que Se pasa la es que está podemos lleno. mostrar a Alberto, que él se la pasa. Sí. Claro, hay que ver después si no es algo, no sé, habría que leer el epígrafe para qué decía y todo, pero... No, dice solamente eso, dice ovulación de mamífero, digo de humano decía. Bueno, sí, después le podemos preguntar el jueves le preguntamos a Alberto, pero sí. Dale. Bueno, igual los folículos, Dani, de cuando hacen la de vacas, sí. Que sacan los folículos, son enormes. A Dani Pérez Sirkin. Sí. Cuando los de, no sé si hay fotos de esos, pero... No, los de vacas, los que son gigantes se ven son los cuerpos lúteos. Los folículos que están ya maduros no se ven tan grandes. Ese es uno de los TPs que vamos a tratar de hacer cuando vuelva todo a alguna normalidad. Sí. Yo lo voy a buscar. Pero no, los folículos maduros no se ven tan grandes como la imagen. Andrés, ¿no conseguiste, no, la del anfibio con los cosas en la espalda? Para la próxima. No. ¿Sí? Y una pregunta, o sea, cuando se produce la ovulación, las células foliculares, las que quedan, esas son las que se transforman en el cuerpo lúteo, ¿no? Sí, o sea, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo que el ovocito se libera con las foliculares, que en ese caso solo las que la rodean, que se llaman corona radiata, y todo lo que quedan, las tecales y las foliculares que quedan, forman el cuerpo lúteo, que también tiene una función endocrina, ¿no? Todo eso es lo que vamos a ver la próxima clase, y va a estar bueno porque justo enganchamos con Alberto después. Lo único que lamento es no ver fecundación antes, pero... Sí, pues yo lo entendía mal, yo pensé que la progesterona la liberaban el cuerpo lúteo, no las foliculares antes de la ovulación. Pensé que era Sí, pero después. ojo, Daniela, esto vimos lo de hoy, vimos en anfibios, ahora vamos a ver que hay modificaciones ¿cómo se llama? En mamíferos, y vamos a ver que el que secreta fundamentalmente progesterona en mamíferos es el cuerpo lúteo. ¿Está bien lo que digo? Claro, y el que activa la ovulación es distinto que en anfibios. Claro, SLH, sí, es distinto. Por eso ahí se me hacía ruido, por eso. Sí, el ciclo es un poco diferente, sí. A ver qué son especializaciones, crían o reguajan en la bolsa. ¿Tenés una foto, Andy? A ver, ahí busco. Si no, googlean el nombre. A ver. No, si no, no te preocupes, la próxima. Sí, la próxima. Pero... Si lo ponen en Google, en imágenes, hay un montón. Yo Sí, estoy viéndolo ahora y sale todo. A ver, ¿me lo mostrás? ¿Quién es? ¿Quién habla? Agustina. A ver, Agus. Está buenísimo esto de tener cosas. Me voy a terminar dando una clase por... que en las aulas nunca tengo... A ver. Porque son increíbles estos. Ahí está. Ahí? Sí, no sé si mirá. es esto que se refiere. Sí. Y cuando están vacíos, que se ven como esos granitos... Ah, yo no puedo, vos lo tenés ahí. Ahí están tienen mucho menos cantidad de crías, ¿no? Digamos, pero sí. Y después, bueno, pueden ver un montón, en Google tienen las hilas que yo les decía también, que hacen esos conitos divinos, que son estas, las verdecitas, y que tienen, como les decía antes Andrés, que ellos ponen como un masacote, ¿no? De ositos. Las hilas... Como una espuma, creo que lo llaman espuma o algo así, no me acuerdo. Sí, puede ser que sean con espuma. Hilorina, No sé, pero para que se den una idea, hay como unas 16 formas de clasificación de tipos de reproducción de anfibios, según un montón de factores como la forma del amplexo, la forma de oviposición,
dónde ponen los huevos, cómo es el desarrollo embrionario, es re complejo.